con estos valores, porque acá me dice que tengo una temperatura arbitraria Z. ¿Va? De entrada, ustedes saben que esta temperatura no existe, ¿no? De igual manera, nosotros podemos implementar una escala de temperatura para El Salvador, ¿no? Y quitar los grados Celsius, ¿no? Y lo podemos hacer tomando como referencia, habíamos dicho, el punto del agua en ebullición y el punto del agua en fusión, o del hielo en fusión. Vaya, entonces, acá tenemos que para 0 grados, que es el punto de fusión del hielo o del agua sólida, el termómetro en esta escala arbitraria Z estaría marcando 34 Z. Y para 70 Z estaría marcando, ¿verdad? El termómetro, esta temperatura de 70 Z, cuando el agua está en ebullición. Ya sabemos estos valores, ¿no? 0 grados es para el hielo en fusión y 100 grados es para el agua en ebullición. Vale, esto es primordial. ¿Qué hizo Camilo? Ayúdeme acá a ubicarme. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hice fue como serie de conversiones, como o sea, 0 es igual a 34Z, entonces dije que este, voy a ver cuál, se lo iba a decir al aire, pero no me acuerdo. Va, chicos, para hacer este ejercicio, en lo que Camilo ahí nos apoya un poquito, lo que tenemos que hacer es encontrar una ecuación, pues. Yo necesito una ecuación para convertir una unidad a la otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Así como nosotros convertimos, por ejemplo, 100 grados Celsius, como convertían el día de ayer la temperatura que les daban Celsius a escala absoluta, a Kelvin. Pero para ello yo les daba una ecuación, ¿no? Que hemos aprendido en clase. Esa ecuación no se saca de la manga ni de forma arbitraria. Se grafican las dos temperaturas, en este caso los grados Z contra los grados Celsius, ¿no? Entonces, en Celsius tenemos dos valores, el valor de 0 y el valor de 100, ¿sí? Para 0 grados, arbitrariamente acá hay 34 grados Z. Y por acá arribita está el de 70, para 70 grados Z le equivale a una temperatura de 100 grados. Así es como debemos de resolver esto. Tienen que graficar la ecuación. Están viendo que a medida los grados Z van aumentando, también los grados Celsius van aumentando. ¿Qué significa eso? Que los parámetros son directamente proporcionales. Lo mirábamos el día de ayer en el laboratorio, cuando teníamos estos parámetros de presión absoluta contra temperatura absoluta. Observábamos de los datos que íbamos obteniendo del procedimiento laboratorio, que eran parámetros directamente proporcionales y ustedes hacían la gráfica, ¿verdad? Y encontraban esta tendencia lineal creciente. Para el caso de la presión y el volumen, encontraban que esos parámetros eran inversamente proporcional, porque a medida que el volumen iba disminuyendo, ustedes lo iban haciendo con el émbolo de la jeringa, la presión iba aumentando. Entonces está claro ahí que pueden ver la relación esta inversa y encontraban esta curva inversa, ¿no? Que representa esta proporcionalidad. Vaya, entonces aquí tenemos esta de acá, ¿no? Nos apoyábamos, les decía la clase pasada, de la ecuación general de la punto pendiente. Esta ecuación, ustedes la vieron en mate, ¿no? Y es igual a mx más b. Vaya, pero esta ecuación es válida cuando yo tengo un gráfico de y contra x. Está claro que ahora no tengo esos parámetros o esas variables graficadas. Tengo z contra Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, el eje vertical, en este caso, corresponde a la temperatura en grados Z. El eje horizontal corresponde a la temperatura en grados Celsius, ¿de acuerdo? La M, ¿qué significa? La M es la pendiente. ¿Cómo sacábamos la pendiente? En mate se recuerda Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vale, pero nuevamente, esta ecuación es si yo tengo un gráfico de Y contra X. Ahora no, ¿verdad? ¿Cómo se llama mi eje vertical alias Y? Se llama Z. Y entonces Z2 es 70 menos Z1 es 34. Vale, entonces planteamos esta red. 70 menos 34. Las unidades de acá tienen que ser grado Z porque estoy restando esa temperatura, ¿no? Y en el caso del eje horizontal me queda X2, 100 grados, menos 0 grados. ¿De acuerdo? Vale. Y resolvemos esto, ¿no? Restamos del numerador 70 menos 34, eso nos da 36. Y divididos entre 100, ¿verdad? Eso nos da 0.36 en la pendiente, ¿no? La pendiente tiene unidades. ¿Qué unidades son? Grado Z entre grados Celsius. Y el intercepto, que es esa letra B, es el punto en donde la recta está cortando el eje vertical. Y aquí es clarísimo en qué punto está cortando la línea recta que he pintado acá de color rojo, ¿verdad? Con el eje vertical, que es el eje de la Z. En este caso está cortando en el valor de 34. Ya con esto puedo plantear mi ecuación general de la línea recta. Y entonces, donde tenga Y, ya dije, voy a sustituir por temperatura en Z. Vale, temperatura en Z. La pendiente, 0.36, con sus unidades, ¿va? Grado Z sobre grado Celsius. Luego, el eje horizontal, el X, ¿verdad? Corresponde a la temperatura en Celsius, más el intercepto.
34. Vale, entonces aquí tienen, ¿no? Cuando les pidan en un ejercicio, construya la ecuación que relaciona las temperaturas, tienen que ser esto, chicos, mecánico, mecánico, graficar una temperatura versus la otra, apoyarse en la ecuación punto pendiente y ahora, ¿verdad? Colocar respectivamente los valores de los ejes que se están graficando, ¿no? Vale, con esto ya tenemos la ecuación. Ahora, yo necesito convertir los 60 Celsius a grado Z. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sustituir, ¿no? La ecuación ya está despejada para resolver grado Z, ¿no? Entonces aquí me queda punto 36, las unidades son grado Z entre grados Celsius, ¿verdad? Por la temperatura de Celsius, aquí 60 grados Celsius, aquí es donde se va a eliminar esto, ¿no? Más 34. Va, y lo resolvemos. Punto 36 por 60, yo tengo aquí la calculadora, vayan siguiéndome ustedes también. Eso les da 21.6 más 34, nos da entonces 55.6 grados Z, ¿no? Entonces, así tienen que ser estos ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo solo no le escuché cuando sacó el B. El B es el intercepto, es el punto en donde la línea recta corta el eje vertical. Vaya, ¿dónde lo corta? Aquí va. Ok, gracias. Chicos, más preguntas. Va, démosle. El otro ejercicio que es propuesto es este de acá. Cuando una persona se quita el abrigo, su temperatura disminuye en 4 grados Celsius. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivale esa variación de temperatura? Vale, entonces, fíjense bien en el enunciado, también fíjense bien en lo que se resalta del enunciado. Muchas veces uno como docente o en el ejercicio les quiere dar una pista a los alumnos y entonces a veces les subraya una palabra, se lo pone en mayúsculo, se lo pone en negrita. Si se fija, acá está este término en negrita y este otro término en negrita porque aquí me está dando una pista del ejercicio, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es? Es un ejercicio de temperatura, chicos, de conversión de temperatura. El punto es, y yo les decía en la clase pasada, la gran dificultad de este ejercicio es saber identificar si esta temperatura que me están brindando es una temperatura puntual o si es un cambio de temperatura. Si es una temperatura puntual, lo que podemos hacer es resolver la conversión de unidades, la conversión de temperatura, perdón, a través de estas ecuaciones. Teníamos estas ecuaciones. Recuerda, aquí pueden utilizar ustedes 273.15 si gusta, o simplemente 273. Aquí a su antojo. Y la otra ecuación que teníamos es esta de acá, 1.8, temperatura de Celsius más 32. Estas ecuaciones de aquí son para temperatura puntual. Y para cambio de temperatura, nosotros tenemos esta de acá. Un cambio en la temperatura de Celsius es igual a un cambio en la temperatura de Kelvin. Y un cambio de temperatura en Fahrenheit es 1.8 cambios de temperatura en Celsius. Vale, entonces, estas ecuaciones de color rojo son para cambios de temperatura o variación de temperatura. Vale, entonces, lectura comprensiva es lo que les vivo diciendo yo cada vez que resolvemos un ejercicio. Para resolver, tienen que utilizar la lectura comprensiva y eso está amarrada con la lógica. ¿Va? Y entonces, veamos acá, interpretemos el ejercicio. Aquí me están dando este valor de 4 grados Celsius. Pregunta, chicos, ¿estos 4 grados Celsius será que es una temperatura puntual o es un cambio de temperatura? Cambio, ¿Por qué un cambio? porque dice que disminuye. Correcto, les dice disminuye en. Si le dijera disminuye a, entonces le está dando un valor puntual, pero acá le está diciendo en la redacción disminuye en, quiere decir de que acá se ha hecho una resta, que había una temperatura final y que había una temperatura inicial y que hicieron la resta de estas dos temperaturas y que ahí está una variación de esta temperatura. Y si es una variación, representa un cambio de temperatura. Ahora, si me dice la palabra disminuye, yo voy a considerar esto como negativo. Si me dice aumenta, entonces lo voy a considerar como positivo. Entonces, vea esta redacción, ¿no? Les voy a dar aquí un poquito. Si les dice disminuye en, eso representa un cambio de temperatura y un cambio de temperatura negativo. Y si les dice aumenta en, entonces representa un cambio de temperatura positivo. Vale, entonces, este cambio de temperatura de Celsius lo quiero cambiar a qué temperatura, a cuántos Fahrenheit equivale esa variación. Vale, estamos hablando que tenemos un cambio de temperatura, no es que lo voy a convertir a temperatura puntual, lo voy a convertir, pero a cambio de temperatura en Fahrenheit, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cuál de las ecuaciones me funciona? Las que están en color rojo. ¿Por qué? Porque esas son las ecuaciones para resolver cambios de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Cuál precisamente de las dos ecuaciones me funciona para resolver el ejercicio? La segunda, esta de acá. ¿Por qué? Porque me está relacionando las temperaturas del ejercicio, ¿no? Fahrenheit y Celsius. Vale, entonces, un cambio en grados Fahrenheit es igual a 1.8 cambios de grados Celsius. 1.8 por menos 4. Vale, chicos, ¿cuánto les da esto? Ustedes tienen ahí la calculadora.
Menos 7.2. Menos 7.2. Ahí está. Vale. Entonces, consideren esto, ¿no? Consideren esto. La gran dificultad de estos ejercicios son dos cosas. Primero, memorizar estas 4 ecuacioncitas, ¿no? Y saber que las primeras 2 que están ahí pintadas de color azul son para temperatura puntual. Ahí se los he detallado, ¿no? Y las que están pintadas de color rojo representan a cambio de temperatura. Entonces es clave. Es clave tener claro este concepto, ¿no? De manera que si yo me confundo en el tipo de temperatura que me está brindando el ejercicio, lo voy a resolver mal, que es lo que no quiero. No sé si tienen preguntas. ¿Estamos bien? Entonces, va.